Guía definitiva del pasado. Hoy vamos a dominar el pasado, pero no cualquier pasado, sino el tiempo verbal pasado en inglés. ¿Por qué es importante? Porque te permite contar historias, experiencias y sí, hasta tus metidas de pata en otro idioma. Vamos a explorar desde el pasado simple hasta el pasado perfecto continuo, todo con ejemplos en español e inglés que te sonarán familiar. Y si buscas profundizar y aprender aún más del inglés en nuestro curso de inglés en 90 días, aprenderás esto y mucho más. El tiempo verbal pasado en inglés, como su nombre lo indica, se utiliza para hablar de acciones o eventos que ya ocurrieron. Piensa en el pasado como una caja de recuerdos. Cada verbo que usamos en este tiempo es una foto o un video de algo que ya pasó. Pasado simple. Este tiempo verbal es como el pan de cada día cuando hablamos de eventos pasados. Lo usamos para describir acciones que empezaron y terminaron en un punto específico del pasado. Es perfecto para contar historias, hablar de tu día ayer o mencionar hechos históricos. Estructura de las oraciones. Afirmativas. Sujeto más verbo en pasado. Para verbos regulares, añadimos ed al final. Para irregulares, cambia según el verbo. Ejemplo, I played soccer yesterday. Jugué al fútbol ayer. Negativas. Sujeto más. Did not. Didn't más. Verbo en base, sin cambiar. Ejemplo, she did not. Didn't. Watch the movie. Ella no vio la película. Interrogativas. Did más. Sujeto más. Verbo en base. Ejemplo, did you visit the museum? ¿Visitaste el museo? Verbos regulares e irregulares. La mayoría de los verbos en inglés son regulares, lo que significa que para formar el pasado simple, simplemente añadimos ed al final del verbo. Por ejemplo, walk se convierte en walked. Los verbos irregulares, por otro lado, no siguen esta regla y cambian de forma de manera única. Por ejemplo, go se convierte en went. Regulares. Talk, talked, play, played. Irregulares. Eat, ate, write, wrote. Práctica rápida. Vamos a poner a prueba tu conocimiento. Identifica si los verbos en las siguientes oraciones son regulares o irregulares. I finished my homework late last night. We went to the beach during our vacation. She decided to take a different route home. Respuestas. Finished. Regular, went. Irregular, decided. Regular, el pasado simple, es tu aliado para narrar eventos concretos en el pasado. Al dominar su uso y entender la diferencia entre verbos regulares e irregulares, podrás expresarte con mayor claridad y precisión. Pasado continuo. Ese tiempo verbal que captura la esencia de las acciones en movimiento en nuestro pasado. Uso del pasado continuo. El pasado continuo, como su nombre sugiere, se utiliza para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico en el pasado. No se trata solo de decir que algo sucedió, sino de pintar un cuadro de esa acción en pleno desarrollo. Por ejemplo, si estabas en medio de una llamada telefónica cuando alguien llegó a casa, dirías, I was talking on the phone when they arrived. Estaba hablando por teléfono cuando llegaron. Estructura de las oraciones. La estructura para formar oraciones en el pasado continuo es bastante sencilla. Afirmativas. Sujeto más was were más verbo en gerundio. Ing. Ejemplo. She was studying. Ella estaba estudiando. Negativas. Sujeto más was were más not más verbo en gerundio inge. Ejemplo. They were not playing. Ellos no estaban jugando. Interrogativas. Was were, sujeto más, verbo en gerundio ing, más, signo interrogativo. Ejemplo, were you sleeping? ¿Estabas durmiendo? Diferencias clave entre pasado simple y pasado continuo. La diferencia principal entre el pasado simple y el continuo radica en el enfoque de la acción. El pasado simple se enfoca en la acción completa, como una fotografía fija de un momento. El pasado continuo, por otro lado, muestra la acción en desarrollo, como un video en reproducción. Práctica rápida. Convertir oraciones de pasado simple a pasado continuo es un excelente ejercicio para entender este tiempo verbal. Aquí tienes un par de ejemplos.
Pasado simple. I played soccer. Pasado continuo. I was playing soccer. Pasado simple. She cooked dinner. Pasado continuo. She was cooking dinner. Intenta con estas. They watched a movie. Ellos vieron una película. He walked to the park. Él caminó al parque. Pasado perfecto. Lo usamos para hablar de una acción que ocurrió antes de otra acción o momento en el pasado. Es como decir, antes de este punto en el tiempo, ya había pasado algo más. Es una forma de mostrar secuencia o prioridad entre eventos pasados. El pasado perfecto se utiliza para expresar una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Por ejemplo, I had finished my homework before the movie started. Ya había terminado mi tarea antes de que la película comenzara. Describir una experiencia pasada hasta un punto en el tiempo. Como en By the time I was 18, I had never flown in an airplane. Para cuando tenía 18 años, nunca había volado en un avión. La estructura es bastante directa. Afirmativa, sujeto más had más participio pasado del verbo. Ejemplo, I had worked. Negativa, sujeto más had más not más participio pasado del verbo. Ejemplo, I had not worked. Interrogativa, had más sujeto más participio pasado del verbo. Ejemplo, had you worked? Diferencia entre pasado simple, pasado continuo y pasado perfecto. El pasado simple indica una acción completada en el pasado. El pasado continuo enfoca en la continuidad de una acción en un momento específico en el pasado, mientras que el pasado perfecto señala una acción que ya había ocurrido antes de otro momento o acción también en el pasado. Práctica rápida. Intenta formar oraciones en pasado perfecto a partir de estas ideas. Comer cena antes de que los padres llegarán. Estudiar para el examen antes de que la semana comenzará. Aquí tienes un par de ejemplos para guiarte. I had eaten dinner before my parents arrived. I had studied for the exam before the week began. Pasado perfecto continuo. El pasado perfecto continuo en inglés nos lleva aún más profundo en nuestra exploración del tiempo, enfocándose en la duración de una acción que estaba ocurriendo antes de otro punto específico en el pasado. Este tiempo verbal no solo nos dice que algo sucedió, sino que además nos muestra por cuánto tiempo estuvo sucediendo hasta un momento determinado. Para expresar la duración de una acción que comenzó en el pasado y continuó hasta otro momento en el pasado. Es perfecto para cuando quieres resaltar cuánto tiempo se estuvo llevando a cabo una acción antes de que ocurriera otra, para mostrar causa y efecto en el pasado. A veces usamos el pasado perfecto continuo para explicar el porqué de una situación. Estructura. Afirmativa. Sujeto más had been más verbo en gerundio ing. Negativa. Sujeto más had not been más verbo en gerundio. Interrogativa. Had más sujeto más been más verbo en gerundio más signo interrogación. Diferencias con otros tiempos pasados. El pasado simple se utiliza para acciones completas en el pasado. El pasado continuo indica una acción en progreso en un momento específico del pasado. El pasado perfecto se usa para una acción que se completó antes de otro momento o acción en el pasado. El pasado perfecto continuo, sin embargo, enfatiza la duración de una acción que estaba en curso antes de otro punto en el pasado. Práctica rápida. Convierte las siguientes oraciones al pasado perfecto continuo. Escribir un libro antes de que el año terminara. Jugar al fútbol antes de que se lesionara. Aquí tienes cómo quedarían. I had been writing a book before the year ended. He had been playing football before he got injured. El uso del pasado perfecto continuo agrega una capa extra de profundidad a nuestras narrativas en inglés, permitiéndonos no solo hablar sobre lo que sucedió y cuándo, sino también cuánto tiempo estuvimos involucrados en esas acciones antes de que llegara otro momento clave. Es una herramienta increíblemente útil para hacer que tus historias en inglés sean más ricas y detalladas.
Espero que hayan disfrutado este paseo por los tiempos verbales en inglés tanto como yo disfruté mostrándoselos. Si les ha gustado este viaje y quieren seguir explorando el inglés conmigo, ¿qué les parece si le dan al botón de suscribirse? Así no se pierden nada de lo que viene, que les prometo va a estar buenísimo. Ahora, me encantaría saber de ustedes. Todos tenemos esas historias épicas, o no tanto, de cuando el inglés nos ha jugado una mala pasada, o por el contrario, nos ha salvado el día. ¿Tienen alguna que quieran compartir? ¿O alguna pregunta que les ronde la cabeza? Los leo en los comentarios. Este espacio es tanto suyo como mío. Y si de verdad están con ganas de meterle turbo a su inglés, te recuerdo que tienes una invitación para nuestro curso de inglés en 90 días. Es intenso, sí, pero también es súper completo y, sobre todo, está pensado para que se diviertan mientras aprenden. Si les pica la curiosidad, échenle un vistazo. Podría ser el empujoncito que necesitan para que su inglés despegue de verdad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sigan practicando, no se rindan y recuerden que cada pequeño paso cuenta. Nos vemos en el próximo video.